Hola a todos, muy buenos días. Siendo ya las 9 de la mañana, les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de EY a nuestro webcast Desenredando el concepto de Data Driven Company. Mi nombre es Jaime Caicedo, socio del área de Data Analytics en EY Chile y, como les decía, muy contento de poder recibirlo el día de hoy. Este webcast que hemos titulado Desenredando el concepto de Data Driven Company está muy relacionado a algo que a nosotros nos parece fundamental, que son todos los avances que han existido en torno a un mundo más digitalizado, a un mundo que está inmerso en una transformación digital que es sumamente potente, que es sumamente transformadora, que está generando cosas completamente distintas a las que estábamos acostumbrados, y dentro de esa transformación también se generan grandes desafíos. Y dentro de estos desafíos pensamos que los datos pasan a ser una parte fundamental de valor, de potencial valor para encarar estas transformaciones de la mejor forma posible. Distintas innovaciones, el apoyo a la toma de decisiones, pasan de alguna forma a depender en gran medida de la calidad de los datos que tenemos a nuestra disposición y también de nuestras capacidades para poder transformar esos datos en conocimiento, en información y en apoyo a tomas de decisiones cada vez más potentes, cada vez más enriquecidas. Pero también entendemos que no es simplemente tener datos a nuestra disposición y tampoco es meramente realizar una inversión tecnológica. Entendemos que hay desafíos para que finalmente una empresa se transforme en una empresa data-driven propiamente tal. Y no basta con contratar talentos, no basta con invertir en tecnología, como les decía, esto requiere ciertas transformaciones, requiere enfrentar estos desafíos de la mejor forma posible. Por tanto, hemos generado este webcast invitando a grandes panelistas, más adelante se los presentaré, y queremos de alguna forma en este webcast abarcar y dar respuesta a ciertas preguntas que nos parecen fundamentales. Por un lado, primero entender qué es una empresa data-driven, cuáles son sus beneficios, en qué consiste, cómo se puede llegar a generar valor en forma sostenible, nos parece otra pregunta que es sumamente importante. Y también, como para ir cerrando también la conversación, cuáles son los principales desafíos que las empresas digitales que aspiran a obtener una ventaja competitiva están enfrentando desde el punto de vista de retos culturales, de gestión del cambio, o qué otro tipo de impedimentos se están enfrentando y de alguna forma también queremos dar respuesta a eso. No pretendemos dar una receta, pero sí queremos contar desde la experiencia, desde nuestra visión y la visión también de nuestros invitados, cuál es la mejor forma de encarar estos distintos desafíos. Entonces, como les comentaba, precisamente queremos conversar el día de hoy en este webcast acerca de estos distintos temas, queremos dar a conocer algunas recomendaciones, algunas mejores prácticas, y en ese sentido también queremos interactuar bastante con ustedes, por lo tanto los invito también a que sus preguntas y comentarios los hagan a través de la sección Q&A de Zoom, y en la medida también que vayamos avanzando con el panel en las conversaciones, vamos a ir también introduciendo sus preguntas, sus consultas dentro de la conversación para enriquecerla, como les decía. Nuestro objetivo es que esto sea lo más potente, lo más rico posible. Tal como les comentaba, dado que nuestro desafío es dar respuesta a este concepto y a los desafíos que consigo trae todo el tema de la transformación digital y dentro de ese gran desafío, cómo el concepto de Data Driven ha ido ganando fuerza, quiero compartir con ustedes algunas cifras, algunos números que yo creo que pueden enriquecer también la conversación antes de entrar de lleno en el diálogo, en la conversación con nuestros panelistas. En ese sentido, hay números que son sumamente interesantes y me gustaría partir con algo que a nosotros nos parece fundamental. Se estima que para el año 2023 más del 80% de las estrategias de Data Analytics de las principales empresas del mundo, incluso también sus programas de gestión del cambio, van a incluir dentro de su formulación los temas de alfabetización en datos. No solamente alfabetización digital, sino un doble clic, una profundización en los temas de alfabetización de datos. ¿Y por qué? Justamente por lo que hemos venido conversando en esta primera introducción. Los desafíos que ha traído consigo los temas de transformación digital no solamente se circunscriben a la digitalización propiamente tal, sino además se ha requerido hacer un doble clic, una profundización en temas de datos propiamente tal. Y las empresas lo están viendo como un desafío y lo ven también como un impulsor. En la medida que no seamos capaces de hacer que nuestros colaboradores aumenten sus capacidades
digitales, pero en particular en el manejo y en el uso de datos para obtener el máximo valor posible a partir de ellos, vamos a quedar cortos en estos procesos transformacionales. Y esa cifra nos parece fundamental. Cómo hacia el 2023 se prevé cosas de este estilo. Dentro de esta misma línea, las principales empresas del mundo están invirtiendo fuertemente en temas relacionados con datos, temas de analytics propiamente tal, temas de inteligencia artificial, también en una gran medida y cada vez con más fuerza, pero que vemos también que esos esfuerzos y avances no necesariamente están dando los frutos esperados en un inicio. Se están encontrando la mayoría de las empresas alrededor del mundo, sobre todo las principales empresas que han partido antes con esto, con inversiones considerables, les está costando y siguen luchando con este desafío de generar valor a partir de sus datos corporativos. Y eso también eh, genera como una especie de llamado a atención. No basta con invertir. Y dentro de eso hay dos cifras que me gustaría compartir con ustedes y que hablan mucho de esto. Por un lado, en un estudio de Harvard Business Review, se indica, de este año de hecho, se indica que 76% de las principales empresas de Estados Unidos declaró ya tener el día de hoy, o sea, el año 2021, un Chief Data Officer, o sea, un gerente de datos, o un Chief Analytics Officer, un gerente de Analytics, ya trabajando en la organización. O sea, prácticamente un 80% de las principales empresas de Estados Unidos ya tiene un gerente, ya sea de datos o de analytics, pero con la responsabilidad de dar visibilidad, de dar cabida a todo el impulso que trae consigo los datos. Y eso habla también de la importancia que esto tiene. Y hay otra cosa que no aparece en esta cifra, pero que también es muy relevante. La mayor parte de esos ejecutivos está respondiendo directamente a la gerencia general o al directorio de la organización. Y eso habla mucho de la importancia que está teniendo el tema de datos o el tema de analytics propiamente tal. No dependiendo de tecnología, no dependiendo de algún área de negocio en particular, sino como un área independiente, un área autónoma que sí está llamada a orquestar, a coordinar las distintas iniciativas analíticas y de datos dentro de la organización. Así que eso, en el fondo, también habla de la forma en que las empresas están tratando de luchar para generar el máximo valor posible. Este tema de cierta autonomía y de una relevancia a partir de una gerencia propiamente tal, habla bastante de esto en primer lugar. Y hay otra cosa que es muy interesante, y la cifra también llama muchísimo la atención: más del 92% de los encuestados en este estudio de Harvard Business Review declara que el desafío cultural y no el tecnológico es el mayor impedimento para convertirse en una data-driven company. Eso realmente es potentísimo. Esa es una cifra que en el fondo nos lleva también a convocar, a invitarlos a este webcast para justamente hablar de eso. Más que la tecnología, más que la inversión tecnológica para habilitar ciertas capacidades, el desafío está siendo cultural. No basta con la inversión para habilitar esas capacidades. Es necesario entrar en temas de gestión del cambio para convocar, invitar, motivar a nuestros colaboradores para impulsar esto de la mejor forma posible. Y finalmente pasan a ser los desafíos culturales, el cambio cultural transformacional que esto trae consigo, el mayor impedimento o el mayor desafío, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que trae consigo este objetivo, esta meta de transformarse en una empresa basada en datos o conducida a través de datos. Eso nos parece fundamental como una cifra y queríamos de todas maneras compartirlas con ustedes antes de entrar de lleno en la conversación con nuestros panelistas. Y ya para ir cerrando esta introducción, quiero compartir con ustedes tres tendencias que vemos fundamentales hacia los líderes de Data and Analytics para este año y también tres acciones como recomendadas o muy recomendables de llevar a cabo. Partamos con las tendencias. Hay tres tendencias que van a impactar fuertemente a los líderes de Data Analytics o los van a también a convocar a movilizarse con mayor fuerza. Y la primera de ellas es que el gerente de datos, el Chief Data Officer, tiene que integrar Data Analytics en la estrategia empresarial. Esa es una tendencia sumamente importante. Las principales empresas del mundo ya se está viendo cómo dentro de los drivers estratégicos de la empresa están entrando con mucha fuerza los temas de Data Analytics como drivers finalmente que apalancan el negocio y que están empujando la toma de decisiones a gran nivel y a distinto nivel dentro de las organizaciones. Eso es una tendencia muy importante y que está impactando el trabajo en el día a día de los líderes de datos y analítica, porque justamente tienen que convocar, tienen que
motivar a que esto ocurra de la mejor forma posible. Y tienen que también tener un rol evangelizador bastante importante para lograr convencer a directores, gerentes, distintos ejecutivos dentro de las corporaciones a que esto ocurra de la mejor forma posible. Luego, otra tendencia que es muy interesante es cómo ha estado aumentando el conocimiento acerca de los datos. Esto que les hablaba en un comienzo de la importancia de la alfabetización a partir de datos, o sea, no solamente alfabetización digital, ha crecido enormemente y se espera un gran impulso. Por eso les daba también esta cifra que se espera que en un 80% de los programas, tanto de Data Analytics como de gestión del cambio organizacional o transformación cultural dentro de las organizaciones, se espera que la alfabetización digital sea parte de esos programas. Pero ya este año lo estamos viendo fuertemente y hacia el año 2023 eso va a ir creciendo a un ritmo bastante alto y va a ir permeando hacia organizaciones también medianas, justamente como vemos por las relaciones que se van dando entre grandes compañías y proveedores y empresas relacionadas. Y finalmente, hay algo que es muy relevante, también en una importante tendencia, y esta tercera gran tendencia para este año, tiene que ver cómo los temas de datos y analítica están implementando cambios dentro de las organizaciones. A partir de la generación de conocimiento, vemos cómo a través de la cooperación, la colaboración, la resolución de problemas, se está generando una conciencia de la importancia de los datos para generar cambios que sean sostenibles, cambios que también puedan llegar a ser permanentes de la organización y finalmente generen valor para la compañía, valor social, también en otros casos. De hecho, también va a ser un tema que vamos a tocar con nuestros panelistas, una visión tanto pública como privada. Queremos también llegar a tener ese tipo de conversaciones en el webcast de hoy, y básicamente son tres tendencias que vemos con mucha fuerza que se están dando en distintas organizaciones, sobre todo en grandes corporaciones a nivel mundial, pero que también ya están, como les comentaba, irradiando hacia empresas también medianas y a todo el mundo también en economías como la chilena y en economías latinoamericanas también en general. Y ya para cerrar, vemos también que hay tres acciones que deberían tomar los líderes de Data Analytics este año sí o sí. Y en ese sentido, como para ir cerrando, yo creo que les debe haber quedado claro el mensaje de dos temas que nos parecen fundamentales. Por un lado, la alfabetización de los datos y por otro lado, la gestión del cambio deberían estar sí o sí la cabeza o en el top de la lista de tareas y actividades o iniciativas que deberían emprender líderes de Data Analytics este año. Y en ese sentido queríamos destacar como tres acciones más particulares. Crear una cultura basada en datos es un gran desafío, es un rol evangelizador, como yo les comentaba, debe ser tal vez el rol más importante de un gerente de datos, un gerente de analítica, es crear esa cultura basada en datos dentro de la organización. Y como les decía, el principal desafío que la mayoría de las empresas o las principales empresas en el mundo tiene que ver con eso. Luego, desarrollar una estrategia de Data Analytics, cómo vamos creando drivers que van impactando en la última línea del negocio. Eso es muy importante, movilizar a partir de iniciativa analítica el negocio propiamente tal y generar cambios que finalmente generen valor para todos los involucrados. Y algo que nos parece también muy relevante, establecer un programa de gobierno de datos y de información. Sobre todo en los últimos 3 años hemos visto, no solamente a nivel mundial, esto ya se los cuento desde la experiencia propia que tenemos en Chile y Latinoamérica realizando proyectos de analítica. En los últimos 3 años ha crecido bastante el número de clientes que nos solicitan y con los cuales estamos trabajando en apoyarlos para generar sus programas de gobierno de datos, definir su estrategia de datos y finalmente apoyarlos en todo el tema transformacional para llegar a transformarse y lograr este objetivo de ser una empresa data driven. Así que quería hacer esa introducción, compartir estas cifras con ustedes y ahora ya me gustaría dar paso a la conversación con nuestros panelistas, nuestros invitados. Así que primero les quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy a nuestros panelistas, porque creo que tenemos un tremendo panel para conversar de estos temas el día de hoy. Por un lado, quiero presentar primero a María Paz Hermosilla y agradecerle estar con nosotros esta mañana. María Paz es directora del GovLab, el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Y la misión que tiene este laboratorio es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. María Paz también es magíster en Administración Pública de la New York University y es docente investigadora en gestión ética de datos. Así que la presencia de María Paz en el panel de hoy me parece sumamente interesante, sobre todo para entregarnos esta visión más de la transformación del sector público basado en datos, basado en data science, basado en analytics. Así que ahí María Paz nos va a poder
enriquecer bastante la conversación, creo yo, con su visión desde el mundo más público, que era justamente lo que yo les comentaba que buscamos también a través del panel del día de hoy. También nos acompaña Leandro Calcina, que es director de datos de Cencosud, así que Leandro ahí nos va a aportar con todo el mundo de una visión más privada, más corporativa del manejo de datos. Leandro cuenta con más de 15 años de experiencia dedicado al mundo de los datos, lo que me parece fundamental para enriquecer también la conversación. Y actualmente está involucrado con la transformación de la cultura de datos y transformación digital centrada en acelerar el servicio de información dentro de lo que es Cencosud. Y Leandro también es ingeniero de ciencias de la computación, con un MBA y un magíster en inteligencia artificial, así que también podríamos hablar también del impacto que están teniendo estas tecnologías disruptivas dentro del quehacer y en particularmente en las transformaciones culturales basadas en datos y transformación digital. También nos acompaña esta mañana Sofía Clapp. Sofía es gerente de transformación digital en EY Chile, es coautora de AI Book, publicado por FinTech Circle y Wiley, y anteriormente ejerció como jefa de transformación digital en gobierno digital de la Secretaría General de la Presidencia. Así que también ahí la Sofía, creo que también es muy interesante su participación, porque ella tiene experiencias tanto en el mundo público como privado desde el punto de vista de sacar la máximo valor, tanto social como particular, a partir de los datos. Y yo creo que su rol también como jefa de transformación digital de la Secretaría General de la Presidencia va a ser muy interesante para conversarlo y compartirlo el día de hoy. Sofía también es psicóloga con un magíster en gestión de sistemas informáticos e innovación digital del London School of Economics and Political Science. Y finalmente, nuestro último panelista del día de hoy, pero no menos importante, Sergio Bacás. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros hoy. Sergio es gerente de consultoría en Data Analytics de EY Chile, cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, asesoría en diversos mercados e industrias, así que Sergio también nos va a aportar fuertemente con esa mirada más del mundo privado, más del mundo corporativo, mundo de las empresas en general. Y Sergio también es especialista en proyectos de analítica avanzada, gobierno de datos e inteligencia de negocios. De hecho, Sergio es el manager que más me ha estado acompañando en el último tiempo en estos diversos proyectos que yo les comentaba, que en los últimos 3 años ha crecido bastante la necesidad de ciertos clientes, tanto en Chile como en el resto de la región, por iniciativas de gobierno de datos, de generar programas de gobierno de datos, definir estrategias de gobierno de datos, etcétera, etcétera. Y finalmente Sergio es ingeniero comercial con un MBA de Thunderbird School of Global Management, así que con eso ya termino la presentación de nuestros distintos panelistas, nuestros 4 grandes panelistas, y como les decía, agradecerles mucho por acompañarnos hoy esta mañana, y me gustaría partir inmediatamente con una primera pregunta, sobre todo introductoria, que es la siguiente. ¿Cómo definirían ustedes, panelistas, nuestros invitados, una empresa o organización data-driven? ¿Qué las caracteriza? ¿Qué valor generan? Me gustaría partir tal vez con la visión del ámbito privado que nos podría sumar Leandro, así que me gustaría partir con Leandro respecto a esta pregunta. ¿Cómo definirías tú, Leandro, una empresa data-driven? Para ti, ¿qué lo caracteriza? ¿Cómo genera valor una organización data-driven? Hola, hola a todos. Gracias, Jaime, por la pregunta. Gracias, UI, por la invitación. Ya, antes que todo, feliz de estar acá con ustedes. Gracias por la oportunidad de poner la visión que tengo sobre el tema de los datos. ¿Ya? Y es una pregunta muy importante, ¿verdad? Es una pregunta que efectivamente tenemos muchas definiciones de libro, ¿ya? Y la que más me gusta es una organización que se basa en el empleo eficiente de los datos, ¿ya? Como eje de todos sus procesos de trabajo y toma de decisiones. Pero claro, ¿qué significa, verdad? Yo creo que más allá de tener una definición que es una empresa basada en datos, es entender el dato, ¿ya? Es todo el proceso de extracción y análisis del dato y también poder interpretar cómo transforma el dato en información y esta información en conocimiento, ¿verdad? La empresa que mira solamente el conocimiento de los datos no es una empresa que se puede decir data-driven, pero una empresa que interpreta eso, que sabe utilizar bien la información que entrega esta transformación, esta sí, es una empresa que podemos decir que es data-driven, una empresa que trabaja en conjunto con los datos, ¿verdad? Que tiene una visión muy cercana
a lo que los datos están diciendo y que también posee esta interpretación efectiva de lo que están transmitiendo el conocimiento que yo transformé. Entonces, para mí, más allá de la típica definición del libro, ¿verdad? Esta que caracteriza una empresa data-driven. Perfecto. Ahí sería re interesante, tal como les decía, tal vez seguir con María Paz en esta pregunta, pero sobre todo tal vez con el matiz más del mundo público. ¿Cómo lo ves tú, María Paz, de cómo sería una organización o tal vez una entidad pública que sea data-driven? Bueno, y las mismas componentes que mencionaba Leandro, o sea, que el dato se convierte en información y esa información en el fondo sirve para la toma de decisiones. Yo creo que lo importante es que el dato se considera como un activo y en el caso del sector público se usa para el cumplimiento de la misión, de las funciones, ¿no es cierto?, que la ley le ha encomendado. Ahora, quiero recalcar algo. Para ser una organización data-driven hay que tener una gobernanza instalada para cumplir con ese propósito. Se requiere una estructura organizacional que acompañe. Y ahí quiero mencionar dos ejemplos en el sector público, que no hay tantos. Pero tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo, que se creó en 2013. 2 años después de su inicio dijeron, tenemos que crear un departamento de gestión de información con dependencia directa al superintendente. Y ese departamento fue ordenando los sistemas, generando en el fondo todo lo que los sistemas, por ejemplo, conversen, ¿no es cierto? La interoperabilidad de los datos, que un campo signifique lo mismo en un lado que en otro. Ahora ese departamento es una división de información y seguimiento ambiental, ¿ya? Entonces, incluso han ido evolucionando su estructura, pero siempre con la dependencia directa del el CEO, en este caso, ¿no es cierto?, es el superintendente. Otro ejemplo es el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos tienen una subsecretaría, que es la de evaluación social, que está en sus funciones gestionar la información. Tienen una división de información social y esa subsecretaría le provee servicios de información a todos los otros servicios, Senama, o sea, todos los servicios dependientes del FOSIS, de la subsecretaría misma de servicios sociales que implementa, no sé, los subsidios, los beneficios, esta otra subsecretaría le brinda servicios, entonces, de información, digamos, de datos, de análisis. Entonces, la gobernanza también tiene que acompañar esto. Y es muy, muy importante en ese sentido. Y cuando tú preguntas qué valor genera una organización data-driven, bueno, genera valor haciendo sus funciones, que en el caso del sector público es, por ejemplo, atendiendo pacientes en un hospital, pero atendiéndolos mejor. Y así tenemos ejemplos, por ejemplo, de que se monitorean a pacientes pediátricos con métodos de analytics y eso ayuda a mejorar su atención. O sea, existen una variedad de casos implementados. Entonces, el valor es hacer lo que tenías que hacer y hacerlo más eficaz, más eficientemente y cumplir en el caso del sector público, entregar valor público a todos nosotros. Perfecto. No, súper interesante lo que comenta tanto Leandro como María Paz. Ahí tal vez rescatar dos conceptos. Por un lado, lo que decía María Paz de la gobernanza y por otro lado, lo que decía Leandro de la generación de ese valor que finalmente logra movilizar a la empresa de una forma distinta. Ahí, Sergio, me gustaría también conocer tu opinión al respecto, desde tu punto de vista y tal vez complementando ya los conceptos y las ideas que han puesto sobre la mesa María Paz y Leandro. ¿Qué opinas tú de este concepto? ¿Qué es una empresa data-driven al final del día? Sí, excelente, no. Yo creo que coincidimos bastante en lo que menciona yo sí, el tema de que este camino del data driven y decide tomar decisiones basadas en datos, una de las claves es que este proceso, digamos, o esta instancia sea algo repetible, que sea algo sostenible a través del tiempo. Muchas veces dar una estrategia o implementar, tenemos que reinventar la rueda cada vez. Entonces, es esencial, digamos, que esto sea sostenible y repetible a través del tiempo. También oye, Sergio, Sergio, estamos teniendo problemas con tu señal, así que ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Se escucha medio cortado, así que mientras puedas arreglar el tema con tu ancho de banda, vamos a seguir avanzando, que te entendimos algunos conceptos, pero se escucha un poquito cortado. Pero sigamos adelante para no tener la conversación. Me gustaría pasar a otra pregunta, aprovechando
que ya conversamos acerca de qué es una organización data-driven y el tipo de valor que genera, sería re interesante también conversar de este valor que se genera desde una empresa data-driven. ¿Cómo es posible que esto se mantenga en forma constante, que sea sostenible a partir del tiempo? Tal vez ahí ya María Paz nos adelantó algo con los temas de gobernanza, de que esto de alguna manera necesita un cambio más profundo y tiene que ser gobernado de alguna forma. Pero me gustaría tal vez profundizar ese tema. Yo creo que muchas de las personas que nos están acompañando en vivo en el webcast, les debería interesar saber cómo, una vez que logro generar valor a partir de los datos, cómo logro que esto también se mantenga de forma constante, escale y sea sostenible a través del tiempo. No sé, Leandro, si te gustaría a ti partir con la visión desde el mundo privado y tal vez desde tu experiencia, cómo lo has logrado hacer. Claro, claro. No, muchas gracias. Sí, mira, lo que dijo María Paz es súper importante, ¿verdad? Primero, la gobernanza. ¿Ya? Nosotros tenemos que empezar a gobernar el dato y no controlar. ¿Ya? De hecho, la palabra control, ya, bloqueo o efectivamente tener algún tipo de barrera con el dato, eso ya no existe más. ¿Ya? O sea, tenemos que federar y gobernar el dato. Para ser sostenible todo este ecosistema data-driven, ya tenemos que, yo suelo decir a mi gente que tenemos que pasar la llave del castillo al usuario final, ¿verdad? Entonces, tener esta confianza de que la gente puede utilizar la data, seguir utilizando los datos para eficientar y conocer mejor todo el ecosistema y no solo la parte de cliente, ya toda la estrategia de la compañía estar voltada para conocer un ecosistema más eficaz, eficiente, que tiene una rentabilidad mejor. ¿Ya? Entonces, federar y gobernar toda la parte de datos es súper importante y olvidar el control. ¿Ya? El control te frena para generar constantemente el valor. El otro punto que me gusta bastante es no generar repositorios gigantes únicos de la verdad. ¿Ya? Empezar a generar repositorios con un propósito específico, entrar en una sintonía con la estrategia del negocio de la compañía, y no tener el único fuente de la verdad. No intenten tener eso, porque realmente el único fuente de la verdad es súper difícil de lograr. Si bien si tú piensas, es para donde apuntamos siempre, pero es súper difícil de lograr eso. No tenemos herramientas eficientes hoy día para hacer eso. Es mucho más fácil federar el dato, ¿ya? Y finalmente, un poco lo que comentó María Paz también, cultura. ¿Ya? La cultura y el foco en los datos es esencial. Si nosotros no construimos una cultura de datos adentro de la empresa, si no vamos juntos con la transformación organizacional y change management, es muy difícil que la gente siga generando valor a través de los datos. Entonces son estos 4 puntos que efectivamente te permite seguir generando valor durante el tiempo con los datos. Perfecto, muchas gracias, Leandro. María Paz, a mí me gustaría también escuchar tu visión al respecto. Bueno, ya nos adelantaste algo con los temas de gobernanza, pero no sé si te gustaría profundizar en algún otro aspecto. Sí, yo creo que para que se genere valor de forma como sostenible y constante, se requiere el que las áreas de negocio, como se dice en el sector privado o en el sector público, quienes están implementando los productos estratégicos, ¿no es cierto?, que son esos servicios que se brindan a los ciudadanos, que esas áreas vean el valor de los datos. Entonces, para eso es bien importante que cualquier proceso de analytics que uno haga esté muy amarrado a la resolución de un problema. En ese sentido, comparto con Leandro, eso de creemos un dashboard para tomar mejores decisiones es muy abstracto, es difícil de medir y necesitamos mostrar resultados. Necesitamos evaluar y ver cómo el dato se enlaza finalmente con una mejora de calidad de servicio en la oficina de atención en una municipalidad. Entonces, ¿cómo hacemos ese encadenamiento? Partiendo con una buena definición de los problemas de negocio o de gestión pública que haya que resolver, y haciendo esto como muy de la mano con el área de negocio, o sea, que los proyectos de datos no vengan del área de datos, que solo los movilice el área de datos, sino que sean las áreas de negocio en las que estén empujando.
Entonces, para eso yo creo que es importante demostrar valor. En el sector público, uno de los problemas que tenemos es que cuesta como decirle a la gente para qué sirven los datos, porque no tenemos como un lugar de ir a mirar, por ejemplo, qué se hace en el sector público con datos. Nosotros en el GovLab, les cuento, estamos lanzando este jueves en Marcha Blanca un repositorio donde, que se llama Algoritmos Públicos, en donde vamos a partir con 50 casos de para qué sirven los datos en el Estado, que lo hemos levantado a través de la investigación. En este caso son sistemas de toma de decisiones automatizados, ¿ya? No dashboard, sino algoritmos o hasta inteligencia artificial, hasta redes neuronales convolucionales, ¿no es cierto?, que sirven para una variedad de cosas. Y solamente para darle un par de ejemplos, detectar rápidamente si una marca infringe o no derechos de propiedad industrial, fiscalizar actividades de las empresas realizadas en zonas con alta biodiversidad, ya a través de imágenes satelitales, priorizar atención de pacientes que tienen mayor riesgo en listas de espera, aumentar eficacia de fiscalizaciones a empresas. Todo ese tipo de cosas ya se están usando datos para hacerlas de mejor manera, y eso es lo que vamos a presentar el jueves en este repositorio. Entonces, es importante también mostrarle al área de negocio, oye, esto es lo que tú podrías lograr, y que se suban como al buque de la organización Data Driven y ellos mismos lo impulsen. Perfecto. Sí, ahí, Jaime, si tú me permites hacer un rescate muy importante que dijo María Paz. Yo creo que sí, María Paz dijo una cosa muy importante, no ser reactivo, ¿verdad? Nosotros, como dato en general, siempre somos vistos como apalancadores de la estrategia de negocio, y esta visión que tiene María Paz es muy asertiva, ¿ya? De efectivamente no ser apalancadores, ser protagonistas, ¿ya? Mostrar al negocio lo que efectivamente quieren, ¿ya? No esperar que el negocio te diga qué hacer, ¿verdad? No esperar que una área de marketing, por ejemplo, te diga qué campaña quiere publicar o qué tipo de mail marketing quiere enviar. Ser protagonista también es una función hoy día del área de datos, ¿ya? En general. Entonces, ahí quería también dejar bien puesto esto que dijo María Paz, porque es súper importante, súper relevante. Perfecto. No, muy interesante lo que han compartido hasta ahora. Me gustaría también saber qué opina de este tema Sofía Clapp. Ay, muchas gracias, Jaime. Sí, estaba ya escuchando muy atentamente a Leandro y María Paz, y creo que para complementar un mensaje de fuerza que me gustaría dejar acá, pensando en cómo lograr que esto vaya más de un quick win, sino que sea escalable y que la generación de valor sea constante y vaya aumentando, es entender de que esto no es un proyecto corto, ¿ya? Es una transformación de largo aliento, ¿ya? Cuando hablamos de una data-driven company, una data-driven organization, estamos impulsando un cambio transformacional que puede durar años, ¿ya? Obviamente es muy importante generar quick wins, mostrar todos estos tips que están dando que son fundamentales para ir demostrando el valor de esto. Es necesario en los primeros pasos. Y bueno, además, entender de que no hay una solución rápida, ¿ya? Y cuando pensamos de una data-driven company, y lo que comentaba María Paz al inicio, que hay que cambiar la visión de esto, del dato como un activo estratégico, eso genera un cambio muy grande, no solo a nivel del entendimiento o la valoración del dato, sino que también a nivel de la estructura, la organización. Y hay una inversión que va en 3 niveles. Hay una inversión que es a nivel tecnológico, que es muy importante y no quiero dejarla como de lado. Es muy importante la inversión tecnológica y contar con los especialistas que te puedan asesorar en relación a eso, pero también entender de que esto es un cambio a nivel de proceso y estructura. Se crean nuevos roles, se crean nuevas prácticas para gestionar todo el ciclo de vida de los datos, y también hay una cultura, ¿ya? Y cuando uno escucha la palabra cultura es como bien intangible, pero en la práctica tiene que ver con una organización que valora los datos, sabe usarlos de forma eficiente y en relación a un propósito, como lo que me decía Leandro y también María Paz, en relación a algo. No estoy generando datos y construyendo esta máquina organizacional que usa datos sin un propósito que sirva para la organización y sus fines. Oh, perfecto. No, súper interesante todo lo que han aportado. Yo creo que ahí el público ha ido tomando nota. Yo de esto tomé notas de un par de cosas de las que comentaron, me parecieron súper interesantes. Y como para seguir avanzando en la conversación, ya lo hemos dicho
yo mismo en la introducción planteé un par de temas, ustedes también han deslizado algunos desafíos, pero sería interesante como para también entrar más de lleno en los temas de los desafíos, conocer su opinión respecto a cuáles, a su juicio, en base a su experiencia, son los principales desafíos que tienen que empezar las empresas que aspiran a obtener esta ventaja competitiva, aspiran a ser una data-driven company. Me gustaría partir con Leandro, ver qué opina al respecto. Tal vez, como les decía, ya hemos comentado algunos temas, pero podríamos ir consolidando esa conversación y tal vez hay otras cosas que ustedes tienen en su mente, en su experiencia, que podríamos compartir con el público. Claro, mira, yo creo que acá la cultura es clave, ¿verdad? Igual dijo Sofía y María Paz. Efectivamente, si tú tienes una buena estrategia, si logra tener un área exitosa de datos y tener también los roles bien semblados adentro de la empresa, pero no tiene la cultura que sigue, entonces ahí realmente estamos un poco mal. Ya, tengo una frase que me gusta mucho, un poco agresiva, pero me gusta bastante, que la cultura desayuna la estrategia. ¿Ya? Y efectivamente es así, ¿ya? Principalmente en el sector privado. Si yo no tengo un seguimiento más cultural de change management, no me basta con la estrategia, no me basta con la gerencia, ¿verdad? No me basta poner un CDO y tener gente que sepa lo que está haciendo técnicamente. A la necesidad de transformar la empresa es fundamental. Y como puso muy bien Sofía, no es un proceso inmediato, ¿ya? No es el típico corto, mediano, largo plazo, ¿ya? Que te ponen los desafíos, ¿verdad? ¿Qué va a ser en 90 días, 180, un año? Es un proceso más profundo que requiere el aporte desde arriba, ¿ya? O sea, un aporte desde el CEO de la compañía y una dirección muy bien semblada dentro del camino de la estrategia de la data, ¿ya? En general, donde fallamos siempre, y que veo que es algo que se viene arreglando y corrigiendo durante la marcha de la data, es justamente acercarse al negocio, pasar efectivamente la llave del castillo a ellos, ¿ya? Perder este miedo, esta relación que tenemos con la data, de que la data es mía y yo de acá no libero a nadie, ¿ya? Entonces, la data la data es de la compañía, ¿ya? Quien genera la data es una entidad, no es una persona, ¿ya? Entonces, justamente este paradigma, ¿ya? Entre dato, cultura y estrategia que nos impulsiona a tener efectivamente un abordaje exitoso de los datos. No, genial. Muchas gracias, Leandro, por esos aportes. Yo creo que, como les decía, esto va muy en la línea de poder aportar también a la gente que nos está acompañando en vivo. Más de 120 personas nos están acompañando en este minuto, así que muchas gracias, Leandro, por ese aporte, por esa experiencia que estás compartiendo con todos. Y a mí me gustaría también conocer la opinión de María Paz respecto a estos principales desafíos que a su juicio enfrentan también, y tal vez en particular la visión del mundo público podría ser sumamente interesante. Yo veo como un desafío, a ver, hay como un área como, por decirlo así, más atractiva, más sexy, ¿no es cierto?, de ser de una organización basada en datos, que es como los proyectos de analítica, ¿no es cierto? Porque los proyectos de analítica van generando resultados para el negocio, ¿no es cierto?, para el proceso estratégico. Entonces te permiten reducir en un 60%, por ejemplo, el plazo de tramitación de algo. Como se ha hecho, por ejemplo, con temas de licencias médicas, al hacer una revisión automatizada de todas las licencias que están bien emitidas para poder autorizarlas y solamente enfocar el tiempo en licencias médicas que podrían estar, en el fondo, tener alguna señal de que están mal utilizadas. ¿Ya? Entonces, pero el problema de los proyectos de analítica son muy necesarios, pero hay que acompañarlos de procesos de gobernanza. Nosotros llevamos 3 años en el sector público haciendo un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos. Han postulado más de 300 funcionarios y 44% de los proyectos que hemos recibido han sido de temas de integración de datos, ¿ya? De ordenar mis datos, de ponerlos en un repositorio. Entonces, y eso que el curso era de proyectos estratégicos, proyectos de analítica, digamos, pero nos llegan igual los temas de gobernanza de información.
Porque, como dice Leandro, no están instalados estas estrategias más de largo plazo de tener ordenado nuestros sistemas de información. Entonces, hay que acompañar la analítica con una visión estratégica de implementación de un plan de gobernanza en nuestra institución. Después hay desafíos de eficiencia. Estamos perdiendo mucho tiempo con profesionales haciendo cosas que se podrían automatizar y que esos mismos profesionales podrían estar agregando valor interpretando los datos, en vez de estar generando una tabla en Excel que tú la puedes programar en R o en Python, ¿no es cierto? O en algún otro software y te genera un reporte automático y el tiempo del profesional entonces se dedica a interpretar eso. Y lo otro también hay un desafío importante de evaluar, de saber o no si los sistemas sirven, son eficientes, valió la pena la inversión que hicimos, y para eso es clave instalar sistemas también de monitoreo, porque en el fondo hay como una lógica muy a veces de proyecto y no una lógica de sistema, en donde yo instalo un sistema y luego genero mis indicadores y voy monitoreando para ver si lo que pasa. Y finalmente, un desafío de usar los datos de manera responsable y ética. Acordémonos que en Chile el estándar de protección de datos es bajo, nuestra ley no es una ley moderna, por lo tanto la mayoría de las organizaciones, si están con su compliance, digamos que el estándar no es el mayor, y también hay nuevos usos de datos. Las organizaciones plantean nuevos modelos de negocio que pueden ir en el fondo en contra a veces de lo que las normas sociales están en ese minuto o de lo que se considera aceptable o no. Entonces podemos tener también problemas reputacionales si no usamos los datos de manera responsable y ética. Varios desafíos. No, genial. Oye, María Paz, y tocaste dos temas que son, pero van al callo directamente. O sea, por un lado, el tema más, este desafío fundacional, que muchas veces olvidamos como esta infraestructura analítica para poder dar cabida a las distintas iniciativas. Me gustó mucho lo que planteaste de esto, cómo están llegando proyectos que tienen que ver con integraciones, con ir consolidando tal vez algún tipo de repositorio centralizado de datos dentro del ámbito público, me parece como algo bien fundacional, así que qué bueno que lo tocaste, bueno, y además pusiste sobre la mesa algo que hasta ahora no habíamos tocado, que es el tema también del desafío ético que obviamente las iniciativas analíticas traen consigo. Ahí espero que Sergio haya mejorado su señal. Me gustaría, Sergio, ver también, conocer tu opinión respecto a estos desafíos y tal vez complementar lo que ya han planteado Leandro y María Paz, que creo que es bien fundacional. Me ha gustado bastante lo que ellos han puesto sobre la mesa. Exacto. No sé si ahora se escucha bien. Sí, ahora sí. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos, sí. O sea, los desafíos que se han mencionado yo creo que son clave y me gustaría complementarlos también con que sí, es verdad que los temas culturales son de los principales desafíos, digamos, cuando toca el minuto de ir avanzando en una cultura basada en datos. Pero también dentro de la práctica hemos visto que muchas veces la falta de liderazgo muchas veces también impacta negativamente a ir avanzando en esto. O sea, se necesita el apoyo de un sponsor o de un patrocinio adecuado, digamos, para acelerar de alguna manera también este de ir avanzando en esta cultura, porque es un proceso, como se ha mencionado, que toma tiempo, digamos. Entonces no podemos dejar de tener este apoyo, digamos, adecuado, que implica muchas cosas, digamos. Implica tener recursos, implica tener una estrategia súper clara hacia dónde queremos ir. También implementar métricas, eso también es súper relevante porque muchas veces los temas de datos y de cultura son un poco etéreos y un poco también difusos muchas veces. Pero si implementamos buenas métricas, buenas mediciones, le vamos dando los vamos poniendo sobre el suelo los temas, los vamos poniendo con una visión mucho más tangible. Otra cosa también que aparece, digamos, y mucha oposición muchas veces de parte de los generadores de datos, es que avanzar en una cultura orientada a la toma de decisiones en datos implica mucha transparencia, implica que mis números ahora ya no los ve solamente mi jefe o quien yo quiera que los vea, sino que ahora son prácticamente públicos al interior de la compañía, los puede ver cualquiera. Pues la idea es que se usen, digamos. Entonces, ahí empiezan a aparecer los esqueletos en el closet y también, digamos, que
que eso no es agradable, digamos, para quienes están acostumbrados a tener cierta restricción sobre la visión de los datos, tener que mostrarlos de forma pública y también mostrar un poco las debilidades que de forma recurrente se han ido, digamos, disfrazando. Entonces eso también es un tema que hemos visto mucho, muy recurrente, pero son temas bien iniciales, ¿eh? Yo creo que la gente cuando ya entiende que los datos aportan valor, generan eficiencia, generan cosas positivas al interior de la empresa, generan una ventaja competitiva sostenible, digamos, esos temas empiezan digamos, a perderse, digamos, a perder relevancia. Eso es un poco lo que yo veo como desafío. Perfecto. Oye, 1.000.000 de gracias, Sergio, por el aporte ahí. Por suerte ya mejoró la señal, así que estás de vuelta al 100%. Estoy de vuelta. Oye, me gustaría para ir cerrando como esta parte de preguntas para ir también, les cuento, han llegado varias preguntas del público, así que me gustaría dejar algunos minutos también para atender algunas. No creo que podamos abarcar todas, pero ahí podemos también, nos comprometemos a responderlas después en forma amplia. Podríamos mandar tal vez alguna especie de correo a todos los participantes con las respuestas a las preguntas que no alcancemos a responder. Pero me gustaría, como para cerrar esta parte, hablar un poquito más del desafío cultural. Ahí yo les compartía en un comienzo esta cifra, más de 92% de grandes empresas en Estados Unidos que ven como el reto cultural, el principal desafío, el principal impedimento, incluso algunos lo plantean así, para avanzar en temas de transformarse en una empresa data-driven. Me gustaría saber por qué creen que eso es así, por qué será el reto cultural el más relevante, más allá de todos los desafíos que ya ustedes nos compartieron, los planteamos sobre la mesa. ¿Qué estará pasando en las organizaciones? ¿Por qué será los temas de gestión del cambio, los temas culturales, los que más están generando desafíos para seguir avanzando o acelerar incluso estas distintas iniciativas? Me gustaría tal vez partir con Leandro, conocer su experiencia, con su visión al respecto. Claro. Sí, no, eso es fundamental para entender cómo tenemos que avanzar con este cambio, ¿verdad? Entonces, yo creo que más allá de poner los post-its, de llamar la comunicación interna en endomarketing, ¿verdad? Y empezar a transformar la organización, porque eso en general es lo que se ve en la pared, pero no lo que se vive dentro de las organizaciones, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande ahí, la visión, misión, valor, no es lo que se siente dentro de la compañía, es, por un lado, empezar a romper los silos de trabajo, ¿ya? Entonces, tenemos muchos silos de trabajo dentro de la compañía, entonces ahí tenemos que empezar a romper. ¿Y cómo se rompe? Poniendo el objetivo, ¿ya? En su objetivo, la medición de su trabajo, trabajar con data, ¿ya? Es la única forma, por lo menos en el sector privado, que veo que funciona. Ya, la medida que tú exige de una forma colaborativa, obviamente, ya, que su colaborador trabaje con data, que muestre resultados con data, eso empieza a romper los hilos y crear una masa más colaborativa. ¿Ya? La otra experiencia que siempre vivo es que lo que entrego a la persona no sirve de todo para gestionar puntualmente una solicitud, ¿ya? Entonces, como decía María Paz en alguna pregunta, no generemos más el dashboard, ¿verdad? No busquemos generar la solución de un problema muy puntual. Miramos un poquito más arriba, generamos la solución para el todo, disponibilizamos el dato como servicio, ¿ya? Para que la persona cuando necesite del dato ¿ya? Que esté capacitada para entrar en una plataforma, sea la plataforma que sea, ¿ya? Y generar el dato que necesita. Para este momento, por una reunión que va a empezar en 10 minutos, por un comité que de aquí 2 días tiene que presentar algo que efectivamente funcionó. Entonces, cuando el dato deja de ser proyecto de datos y se torna un activo de la compañía como un servicio, as service, ¿verdad? Como hoy día se habla mucho, ahí sí tú empiezas a romper estos hilos y la gente empieza a interagir muy bien con los datos, ¿ya? Y el reto principal está ahí, ¿ya? Romper este esquema, romper la visión que tiene mi colaborador sobre los datos. Perfecto, mil gracias, Leandro. María Paz, me interesa mucho también, y yo creo que a todos nuestros
asistentes virtuales, conocer también tu opinión al respecto. ¿Cómo ves tú este desafío cultural? ¿Por qué estará siendo el principal desafío? Bueno, hay sesgos cognitivos como seres humanos que nos afectan a todos, ¿no es cierto? Tenemos una tendencia a quedarnos en el status quo, ¿ya? Si se han leído libros sobre sesgo, hay muchos ejemplos de eso, pero entonces, así como si todo se mantiene igual, nos vamos a mantener igual, entonces, y si nos mantenemos igual, no vamos a poder ser una organización data-driven. Tenemos que, en todas las profesiones, por decirlo así, en todas las áreas de la institución, generar, por ejemplo, un mínimo de alfabetización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que hablar un lenguaje común. Nosotros llevamos 5 años entrenando a profesionales no del área de tecnología de la información, digamos, del área principalmente de las ciencias sociales, ingenieros comerciales, sociólogos, administradores públicos, etcétera, y ahí hay la necesidad de unificar los lenguajes. Y en los proyectos de datos hay que superar los silos y tienen que participar equipos multidisciplinarios. Tiene que estar el área legal de la institución, tiene que estar el área de control de gestión, más el área de negocio, más el área de datos, etcétera. Entonces, esa necesidad de falta de un lenguaje común hace que haya que hacer como un aumento de las capacidades en todo nivel. Entonces, vamos a tener que todos los profesionales aproximarnos hacia los datos, y ahí hay un desafío importante de entender los conceptos. Nosotros ahora publicamos recientemente un manual con el BID sobre formulación de proyectos de inteligencia artificial responsable. Ya, obviamente la inteligencia artificial es un área de una empresa data-driven, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que no son inteligencia artificial, que son importantes de hacer. Y ahí ese manual, por ejemplo, está hecho para cualquier formulador de política pública, que no es técnico. Y se trata de ser lo más didáctico posible para explicar todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su formulación hasta su ejecución, con todas las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, también vamos a necesitar ir generando como especie de puentes entre lo técnico y lo no técnico para que se entiendan las áreas y puedan conversar. Y para eso yo creo que es clave la capacitación, obviamente, el acompañamiento, y eso sí, de la exigencia de manera colaborativa que decía Leandro. Y yo estoy de acuerdo, Leandro, sería genial. Yo creo que en las empresas es más fácil hacerlo. En el sector público, lamentablemente, la normativa hace muy difícil poner metas y hacer exigible metas colectivas. Las metas son a nivel de servicio. De hecho, en la Comisión del Gasto Público, en la cual participé el año pasado, una de las cosas que propusimos era hacer presupuesto por meta. O sea, por ejemplo, dijéramos ya, vamos a bajar el porcentaje de personas sin hogar en Chile en tanto, y para eso participan todos estos distintos servicios o ministerios, y la meta es esta, y todos ustedes, este es el presupuesto que les doy en conjunto, y todos trabajan a eso. La estructura pública no nos ayuda a eso, entonces es difícil este tema de la meta compartida. Obviamente hay mucho espacio para avanzar entre medio, pero la capacitación es clave. Nosotros hemos generado cursos especializados en estos temas para profesionales no técnicos, como gobernanza de activos de información, automatización de reporte, evaluación de proyectos de datos. Hemos generado estos cursos como especializados pensando en un público no técnico porque creemos que va a haber que realmente hacer esta alfabetización en todas las áreas de las organizaciones. Perfecto, un millón de gracias, María Paz, por esa visión. Me gustaría conocer también la opinión, la visión de Sofía Clapp respecto a este tema, porque justamente una de sus principales funciones y desafíos dentro de EY y es su labor en el día a día. ¿Qué opinas tú, Sofía, de esta problemática? Sí, pensando en por qué la cultura y el desafío final está ligado a la gestión del cambio, es tan importante, yo creo que es muy, o sea, volver a lo que dije anteriormente, que es, esto no es un proyecto que es de corta duración, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de Data Driven Organization o Data Driven Company, en el caso del sector privado, esto es un cambio transformacional, ¿ya? De largo aliento, que va a demorar años. Pero así como demora años, también hay etapas, ¿ya? Y distintos niveles de madurez, ¿ya? Podemos partir desde, voy a representarlo como la generación de dashboard, tableros de control, a, obviamente, ir generando herramientas mucho más sofisticadas que se van apalancando del mejor uso de los datos de una organización, ¿ya? Pensando en que primero ocupamos data histórica, data del momento, incluso después empezamos a generar algoritmos para hacer predicciones. ¿Ya? Podría ser un nivel mucho más avanzado, más maduro en términos de una organización basada en datos. Y pensando en el reto más humano-social, como cualquier cambio, y pensando que el Data Driven Company es un concepto muy nuevo, hay que
educar, ¿ya? Hay que explicar, ¿ya? Hay que definir un propósito, no es como, ok, los datos, hay que generar datos y usarlos como muy sexy. Muchas de las personas de la organización no entienden eso. Entonces es importante generar un propósito, un relato, dedicar mucho tiempo al inicio en educar, en explicar, en sensibilizar la importancia, ¿ya? Me gustó mucho lo que decía María Paz en relación a cómo se van transformando las unidades. Hoy cada vez más escucho sobre, por ejemplo, People Analytics, el área de recursos humanos o el área de marketing. Cada área se está transformando y siendo mucho más data-driven. Y pensando en este viaje, ¿ya? Se van rompiendo los silos y se genera una especie de, me imagino como una remodelación, ¿ya? Hay una remodelación completa de la organización en términos de su arquitectura de datos, y se van abriendo nuevas posibilidades que hoy no estamos viendo, ¿ya? Y yo creo que el tema de la transparencia es fundamental como una de las resistencias a manejar al inicio. Ahí lo comentaba Sergio, hay una resistencia a que me evalúen, sobre todo al inicio en los proyectos de Data Governance, en el caso nuestro, uno llega y hay que ordenar la casa. O sea, hay datos en todas partes, pero los datos están en silos, los datos no están con el estándar o la calidad que uno requiere. Entonces hay todo un proceso de ordenar la casa y eso es incómodo porque obviamente también visibiliza ahí los esqueletos en el closet que comentaba Sergio. Y lo otro tiene que ver, yo creo que es muy importante, que es el generar esta cultura que usa los datos para tomar decisiones, ¿ya? Y generar acciones concretas dentro de una organización, ¿ya? Y obviamente hoy no estamos acostumbrados a ocupar tanta cantidad de datos en nuestro día a día, entonces pensando en ese viaje es muy importante que los incentivos o los reconocimientos de parte de los líderes vayan del lado del dato. Ejemplo concreto, ya puede ser algo muy simple, pero es de alto impacto. Si en una reunión, ¿ya? Que la reunión, sí o sí al momento de presentar, se ocupen los datos mínimos que está potenciando la organización, porque son los datos estratégicos. Entonces, el que efectivamente se genere esta práctica de acá no se toman decisiones, si es que no tengo los datos, sí, muéstrame los datos para complementar o también potenciar tu decisión. Y esto también no implica de que uno vaya eliminando a la persona del proceso decisional, ¿ya? Esto es un apoyo, y dado eso tenemos que formarnos todos, ¿ya? Cuando hablamos de alfabetización de datos, esto es algo para todos, no los profesionales técnicos, somos todos. Entonces, efectivamente involucra a toda la organización. Perfecto. Oye, como le había adelantado, hay muchas preguntas del público. Nos quedan unos pocos minutos, pero yo mismo voy a seleccionar un par como para que las puedas conversar antes de dar por cerrado el webcast. La primera pregunta me parece súper interesante. Pregunta Juan Cristóbal Valenzuela. ¿Cómo una organización puede medir, por ejemplo, a través de indicadores, si está avanzando hacia ser una empresa data-driven? ¿Qué le gustaría responder eso? O sea, Leandro creo que se animó, ¿no? Si entiendo la pregunta, ¿cómo puedo medir el avance? ¿Eso es? Sí. ¿Cómo poder medir que mi organización está como avanzando hacia lograr este objetivo de transformarse en una empresa data-driven? Sí, el dato en general, la medición es muy intangible, ¿verdad? Pero cuando tú ves que iniciativas de marketing o iniciativas de control de gestión, de planificación estratégica y otras más áreas que trabajan directamente con la data, empiezan a trabajar directamente con las plataformas que tú tienes, ahí es un inicio, ¿ya? Yo creo que efectivamente, cuando las personas empiezan a hablar el idioma de datos, ¿ya? Como hablamos de CAPEX, OPEX hoy día, ¿verdad? Es un indicio muy fuerte de que la compañía va por el camino correcto, ¿ya? El otro es la propia inversión. Cuando empezamos a ver movimientos muy fuertes de inversión en datos, la categorización de los roles, ¿verdad? No tener solo un rol de datos dentro de la compañía, empezamos a hablar de los owners, los stewards, ingenieros de data, arquitectos de data, y no solamente el data science, ¿ya? La compañía empieza a encarrilar por el camino del data driven, ¿ya? Entonces, estos son los indicadores principales, en mi opinión, que demuestran que tú estás caminando para eso.
Perfecto. Ahí también yo mismo lo podría complementar un poco porque es de las cosas que yo manejo. Dentro de todos estos temas de llegar a medir esto, se utilizan ciertos assessments, se hacen evaluaciones del nivel de madurez de una compañía desde el punto de vista de la gestión de los datos. Y ahí se miden distintos componentes, como los que comentaba Leandro, más otros temas de nivel de uso de la información, el nivel de interacción, de interoperabilidad entre las distintas gerencias, los procesos de calidad de datos. Hay distintos elementos que se miden como para llegar a colocar a la empresa en su nivel de madurez respecto a lo que es la gestión de los datos y la información corporativa. Y esa es una muy buena forma de medir qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lograr ese objetivo de ser una empresa 100% data-driven. Veo María Paz también que quiere complementar la respuesta. Yo creo que es clave lo que tú dices, Jaime, el hacer una línea base. Por ejemplo, puedes usando quizás la metodología DAMA, ¿no es cierto?, de Data Management, dice ya, estoy aquí en esta componente, y después te pones metas. A 1 año voy a estar acá, a 2 años voy a estar acá, y mides eso. Y esos son tus indicadores de avance. Nosotros tenemos, en el GovLab adaptamos una matriz de madurez de datos de la Universidad de Chicago, que es la que enseñamos en nuestros cursos, y que establece niveles desde deficiente hasta avanzado. Son como 5 niveles. Entonces, tú podrías, por ejemplo, evaluar tus 5 sistemas, porque ese evalúa en todo caso bases de datos. Entonces, porque es una de las tantas cosas que hay que medir, ¿no es cierto? ¿Cómo avanzo en mi madurez? Entonces, y cada uno tiene distintos componentes, desde el acceso, por ejemplo. ¿Está todo en papel, en carpeta, o está en los computadores, o está en una base de datos relacional que yo accedo muy fácil por SQL, o tengo API, etcétera? Entonces, hay como grados de madurez dependiendo de los criterios, y uno puede hacer un diagnóstico primero, ponerse unas metas y luego medir eso. Perfecto. No, yo creo que con eso ya respondimos la pregunta. Hay muchas preguntas, nos queda casi nada de tiempo, pero no quiero dejar de poner esta sobre la mesa, que creo que es muy interesante también. Pregunta Claudio Quesada. ¿Cómo romper los hilos empresariales entre las áreas de negocio para poder llegar a ser una data-driven company? ¿Quién se anima a contestar? Ahí yo podría partir un poco. Dale, Sergio. Sí, y ahí tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, que el comenzar con un avance progresivo en la gobernanza, yo creo que es una de las cosas que ayuda a romper los hilos. ¿Y por qué? Porque el cómo se organiza una compañía es muy diferente a cómo se organizan los datos. Hay un concepto que es el dominio de datos, y muchas veces los dominios son transversales a las áreas funcionales. Entonces, esa es una muy buena manera de romper con los hilos y buscar el trabajo colaborativo. Lo que se mencionaba también, súper relevante, tener KPI o tener métricas transversales. Eso también ayuda mucho a romper los hilos, digamos, a no quedarse cada uno en su trinchera, sino que a tener que, para lograr esta meta común, digamos, tener que compartir y trabajar en conjunto. Entonces, yo creo que esos son dos buenos mecanismos de cómo romper este trabajo afilado, por así decirlo. Perfecto. Ahí Sofía creo que también se está animando a responder. Sí, mira, solo para complementar lo de Sergio, yo creo que es muy importante seguir este modelo de madurez de la gobernanza. La gobernanza guía muy bien el camino a recorrer, y a eso le quiero agregar el cómo hacerlo, que tiene que ver con generar instancias de trabajo con todas las áreas, ¿ya? Dado que es un proceso transformacional, tenemos que involucrarlos, ¿ya? Y co-crear esto con ellos. Co-crear, educar, enseñar, y obviamente definir incentivos que sean comunes, ¿ya? El romper la lógica de silos va más allá de romper, oye, esta unidad está toda unidad separada, sino que es romper todo lo que involucra, desde quién es el dueño de los datos y para qué se ocupa. Los datos son de la organización. Acá, oye, las metas son en conjunto. Entonces, eso como tips concretos, pensando en lo que, o sea, tomando en cuenta lo que Sergio comentaba. Perfecto. Y bueno, ya estamos en la hora, pero hay muchas preguntas, no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero hay una pregunta que yo creo que podríamos darnos unos minutos para responderla. Yo creo que aquí María Paz tiene algo que decir también al respecto. Ahí tal vez nosotros, algunos de los que participamos también en el mundo académico, también podríamos complementar. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué están haciendo las universidades chilenas para desarrollar fuerza laboral, lo pone entre comillas, fuerza laboral, ligada al desarrollo de empresas data-driven?
buena pregunta, me gustó. Ahí, no sé, María Paz, si quieres dar tu opinión desde la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo sé que están haciendo muchas cosas, pero me pican las manos por responder yo, pero prefiero que respondan ustedes y yo también podría dar mi opinión. Bueno, cosa de ver, se han multiplicado los programas en torno a temas de datos, ¿no es cierto? En todas las universidades, por supuesto en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también en otras universidades. Yo veo que también ahora nosotros, al menos nosotros nos estamos especializando en el sentido de tener productos más específicos. Partimos con formulación de proyectos de ciencia de datos, que es como cómo tomo un problema y lo convierto en un proyecto que puedo ir, por ejemplo, a cotizarle a una empresa, ¿no es cierto? O lo puedo hacer con el área interna. Pero también hemos visto que se requieren más cosas más específicas, entonces ahora tenemos evaluación de proyectos de ciencia de datos, ética de los datos y la inteligencia artificial, gobernanza de activos de información, cursos que van a temas más profundos, más de nicho, que obviamente que están actualizados, porque no es que, o sea, hace rato que existe el data management, esto se enseña en escuelas de ingeniería hace muchos años, pero ahora se requiere que otros profesionales se actualicen y se metan en estos temas. Entonces, en ese sentido, es necesario difundir esto a más áreas. El Magíster de Data Science de la UAI tiene 3 cohortes anuales. O sea, hay muchas personas formándose porque saben que es un tema que se requiere en las organizaciones. Entonces, por ahí ese lado estamos participando en las universidades, pero también hay esfuerzos gratuitos. Nosotros este año hicimos 2 cursos gratis para empresas, que eran los AI Business Sessions, que eran de ética de datos. Lo hicimos con apoyo del BID, en el marco de nuestro proyecto de algoritmos éticos, y tuvimos como 300 personas de más de 150 empresas participaron. Tuvimos 2 versiones, así que fue realmente exitoso. Y también, por ejemplo, Corfo también está generando becas gratuitas para formar profesionales en temas de datos. Hay toda una iniciativa que no me acuerdo el nombre, pero que está apoyada por Corfo para generar capacidades en las empresas. Entonces, yo creo que hay harto espacio y las universidades se están moviendo, se están creando nuevos programas de doctorado, la misma UAI ahora va a crear un doctorado en Data Science, hay programas académicos, científicos, o sea, académicos y otros más profesionalizantes, entonces se está moviendo bastante el mercado, creo yo, y bueno, ahora hay más competencia también, porque ahora todas las clases son online, ¿no es cierto? Se pueden escoger universidades de todo el mundo y la gente está como más habituada al tema online. Sí, tal cual. No, ahí para complementar, yo solamente destacaría, yo creo que ahí María Paz respondió muy acertadamente la pregunta, y yo también, desde mi experiencia académica, ya voy a cumplir 15 años participando en programas de pregrado, posgrado y educación ejecutiva en temas relacionados a datos. Justamente me ha tocado ver lo que comentaba María Paz, como tal vez hace 15 años, donde en estos programas más enfocados tal vez al mundo de la ingeniería, al mundo técnico, donde la mayoría, el 90 y tanto por ciento de los alumnos era de formación de pregrado más bien técnica, hoy en día, 15 años después de eso, año 2021, tenemos algo mucho más diverso. Yo creo que ahí María Paz tocó un punto muy interesante. Hoy en día, en cursos de gestión de datos, en gobernanza de datos, incluso temas más técnicos como Big Data, inteligencia artificial, hay alumnos que vienen desde la psicología, la sociología, desde el derecho. Yo creo que eso ha sido un cambio muy importante respecto tal vez a lo que veíamos hace 10 o 15 años, donde era un aspecto muy técnico, se veía como algo muy propio de las áreas tecnológicas de las organizaciones. Hoy en día se ve como algo muy transversal, como algo que en el fondo distintas visiones del mundo del trabajo pueden hacer un aporte a finalmente transformar una empresa en una organización data-driven, hecha y derecha, como hemos conversado. Estamos pasados en el tiempo, nos pasamos 10 minutos, así que yo creo que ya es hora de cerrar. Nos comprometemos, hay muchas más preguntas que dejamos sin respuesta, pero nos comprometemos a responderlas ahí a través de otros canales. Les quiero agradecer infinitamente a nuestros invitados del día de hoy, a María Paz, Sofía, Leandro y Sergio, realmente se pasaron. Ahí, gracias a que se alinearon los astros, Sergio logró tener un ancho de banda aceptable para seguir participando, así que muy bien también por eso. Y muchas gracias, como les decía, a cada uno de ustedes por haber compartido sus perspectivas, sus experiencias. Yo creo que esa cualidad, esa capacidad de poder compartir con el resto los conocimientos, las experiencias, enriquecen la conversación, enriquecen el debate, y yo creo que es justamente lo que necesitamos no solamente como país, sino a nivel regional, de estar
cooperando, colaborando, una mirada mucho más colaborativa, yo creo que es fundamental. Oye, agradezco a todos también, a todos los asistentes, a toda la gente que nos está acompañando a través de la señal en vivo. Mil gracias por la participación, mil gracias por las preguntas, muy interesantes, y esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. 1.000.000 de gracias, nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.